Buen día, ¿cómo andamos? Estábamos hablando de vos. Sí, ahí me mando. Es plantilla. Bueno. Ya te la voy a dar. De viaje me vine, con un poco de consultorio. Plantillas entregadas. Porque ahora sí está ahí también la parte de la profesora, que me decía, a ver, también, claro, un poco de todo, un poco. Bueno, vamos a empezar. ¿Me querés ayudar con esto, vale? Sí. Ajá, con eso. Vamos a tener que volver para emitirlo. ¿Ya está presentado? Y ahí estamos. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, vamos a llevar la mesa de acá. Yo lo siento. Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Creo que todos ya me conocen. ¿En casa me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguno acá que no me conozca, que ya no haya tenido nunca clases conmigo? Qué genial. Bueno, entonces más o menos. Igualmente me voy a volver a presentar. ¿Sí? Mi nombre es Fernanda Jacob, ¿sí? Soy docente acá de la Facu, varios me tuvieron la parte de semiopatología médica, ¿sí? Y muchos también en lo que fue fisioterapia 1, en la parte práctica, ahora en el primer cuatrimestre, ¿sí? Nosotros lo que vamos a dar en este segundo cuatrimestre es una continuación de la fisioterapia 1, por lo cual nosotros tenemos que tener bien en claro todos los conocimientos de la fisioterapia 1, como para poder seguir abordando la 2, ¿sí? Hay muchos que ya van rendidos, ¿sí? Otros que no, pero bueno, la idea es poder ir mezclando todo lo que aprendimos en la 1 con la 2. No que sea fisioterapia 1 por un lado y que sea fisioterapia 2, sino que entre todos podamos ir ya armando, terminemos este año armando planes de tratamiento con los equipos de fisioterapia, ¿sí? Y no específicamente con la 2, sino que hagamos
todo un plan de tratamiento con todos los equipos, ¿sí? Para eso vamos a trabajar mucho con casos clínicos, que me parece que es una forma muy, muy linda de poder abordar la fisioterapia en conjunto, ¿sí? Y lo vamos a hacer ya sea acá en los teóricos, como también lo vamos a abordar desde lo que es la parte práctica, ¿sí? Pasa uno, vaya. Nosotros vamos a, y otro más. Nosotros somos un grupo grande, digamos, de profe, eso está muy bueno. Yo dentro de la cantidad de alumnos que tenemos hoy, tenemos 115 alumnos en la fisioterapia 2, pero tenemos una gran cantidad de profes también que nos permiten poder trabajar de buena manera a nivel de los prácticos. Ustedes también ya lo conocen, ¿sí? Tenemos al profesor Gabriel Toso, tenemos al profesor Inocencio Alejandro, al profesor Matías Gil, y se suma, está el profesor Adolfo Gibardoni, que nos dio los teóricos en oficio 1, bueno, ahora pasa a lo que es la parte práctica, y se suma Mauricio Guerres también a nuestra fisioterapia 2, en reemplazo de lo que es Juliana Pfefferman, ¿sí? No es que Juliana haya dejado de dar clase, pero en este cuatrimestre ella lo que se va a dedicar es a dar talleres de la fisioterapia 1. Es decir, para todos aquellos, digamos, que le ha quedado alguna duda, aunque son los equipos de fisioterapia 1, o aquellos alumnos que lo han dado en pandemia y demás, que seguimos viendo mucha falta de práctico en los finales, ¿sí? Entonces sus talleres están designados a eso. Lo mismo que el año que viene se va a implementar en el primer cuatrimestre talleres de fisioterapia 2, como para que todos aquellos alumnos que hayan quedado dudas en la parte práctica puedan ir a esos talleres y se puedan sacar todas las dudas. Cuando existen estos talleres nosotros tenemos que aprovecharlos, porque ¿qué pasa? He tenido muchos alumnos que vuelven a mis clases diciéndome, por favor, ayúdame, porque estoy haciendo prácticas y no sé cómo prender y colocarme, ¿sí? Entonces, ahí la vergüenza no la pasamos a nosotros, sino que la vergüenza la van a pasar ustedes. Y no está bueno que eso pase. Entonces, prefiero que nosotros, así como somos un grupo grande de profes, ustedes tengan la confianza y la accesibilidad de poder venir y decirnos, profe, no entendimos esto, profe, podemos volver a aquello, puedo venir a un práctico con usted porque ese tema cuando lo di no lo entendí, ¿sí? Entonces lo vamos viendo. Todo eso me lo pueden llegar a plantear a mí y yo lo voy a ir solucionando, ¿está? Yo no quiero que salgan, digamos, sin saber lo que es la fisioterapia 1 y 2. ¿Sí? Lo mismo que si le ha quedado alguna duda de la fisioterapia 1 y un día yo estoy acá y bueno, y se quieren quedar un ratito más después del teórico y quieren sacarse una duda, bueno, viene y me dice, che, pero ¿sabes qué? Cuando vi el cálculo del sonido, no sé, no pude venir, ¿qué posibilidades hay? Bueno, lo vemos, ¿está? Pero la idea es que ustedes sepan cómo poder aplicar cada uno de los equipos y el objetivo es no escuchar más esto de que las prácticas y no supe cómo colocar. ¿Ah? Porque una cosa que le pasa acá con nosotros, otra cosa es cuando vayan a hacer las prácticas afuera y no sepan cómo prender o aplicar un equipo, y lo veo en el primer. ¿Vamos? Veo electrodos veo boca abajo, boca arriba. Veo placas de magneto puestas al revés. ¿Sí? Entonces, todas esas equivocaciones muy groseras no pueden estar pasando. Estoy hablando de cosas muy, muy groseras, ¿sí? ¿Está? Este año también vamos a tener a Valentina, que nos va a estar ayudando también en la cátedra. Bueno, que ella ya es una alumna súper avanzada, así que bueno, para mí, así como la tuve a Meli el año pasado, para mí es una gran ayuda también que ella esté. Ella va a ver también de poder participar en los teóricos y en algún práctico también, como para también darnos una manito con respecto a esto, ¿sí? Bien. Sí. Con respecto a los teóricos, siempre van a ser los jueves a las 10 de la mañana, siempre nos vamos a dividir
en grupos A, yo se los puse igual ya por medio del campus, y en el grupo B, hoy ustedes tienen presencial, la semana que viene lo van a tener virtual. No son un teórico que uno le va a matar la asistencia, pero me gustaría terminar el año con el aula llena. ¿Sí? Ese fue el objetivo del año pasado y lo que pudimos cumplir, y me gustaría que este año sea de la misma manera. ¿Sí? No es lo mismo estar en casa escuchando algo virtual que estando presencial, y eso lo saben todos. ¿Sí? Dentro de lo que son las bibliografías, yo ahí le marqué 3 bibliografías grandes que usamos, que es lo que es Martín Cordero, lo que es Rodríguez Martín y Cameron, pero yo me voy a manejar de una manera muy distinta a lo que fue la fisioterapia 1, ¿sí? Yo una vez que doy los teóricos todos los jueves, a la tarde voy a cargar el Genially que paso por acá a la clase, y a su vez voy a cargar el material de estudio, que puede ser de todos autores como puede ser que no sea de todos autores. Yo no me caso con ningún autor, sino que veo de dónde saco para cada equipo, ¿sí? O sea, investigo y veo de qué bibliografía me puede llegar a servir mejor a mí y que sea más entendible también para ustedes. Entonces, estos son los 3 grandes, pero de ahí no quiere decir que yo después le suba otros autores a lo que es el cambio. ¿Se entiende? Y siempre nos vamos a llevar para estudiar de una orientación como Genially, más el material de estudio que yo voy a colocar en el campo. ¿Sí? Entonces va a estar el tema, el Genially, material de estudio. ¿Sí? Después puedo colgar otras cosas a modo de información o que ustedes por ahí quieran leer y informarse, ¿sí? Pero así va a estar todo puesto durante todo el año, así ninguno se pierde y todos vamos por el mismo camino. Lo mismo le pasó a los profes. Entonces, la idea es que todos tengamos la misma bibliografía y todos tomemos lo mismo también, ¿sí? Que es algo que se diferencia a veces mucho entre una bibliografía y la otra, ¿sí? Entonces, preferible tener un solo material de estudio y ahí vamos, pero no me voy a casar con ninguno de los autores. ¿Se entiende? Bien. La idea es cada terminación de módulo, porque la fisioterapia 2 para dividir el módulo es hacer un parcialito. ¿Qué es un parcialito? Es un pequeño múltiple choice de 10 preguntitas de los temas que se han venido haciendo. La idea es que ustedes ese parcialito lo prueben, si no va a contar como una inasistencia a los prácticos. ¿Ah? Ahora, ¿por qué hago esto? No porque soy mala, sino al contrario, porque quiero que se sientan a leer. Porque yo fui alumna, y si a mí no me ajustaban las tuercas, no me sentaba. Esperaba hasta el momento del parcial. ¿Es así o no es así? Ahora, lo ideal es que uno termine de acá, vaya y lea. Eso sería lo ideal. Bueno, lo ideal muchas veces no pasa. Entonces, por ahí, teniendo poco equipo, 1, 2 o 3, ¿sí? 2, ahí nosotros podemos sentarnos y hacer un pequeño parcialito, que tampoco va a ser sacarlo, diríamos, pero mínimamente como para que yo sepa que ustedes ya han leído el tema. ¿Sí? Nada de eso, de las preguntas como un parcial, que son así como muy rebuscadas, sino que algo bien conciso, pero como para decirle, bueno, siéntense al menos a leer. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos las clases prácticas, tenemos 10 comisiones. O sea que calculen que más o menos tenemos unas 11 por cada comisión. Entonces, para trabajar en los prácticos, así como trabajamos este año en Fisioterapia 1, está genial, ¿sí? Tenemos prácticos los días lunes de 12:30 a de 12:30 a 1:30 y otro de 13:30 a 14:30. Después tenemos a partir de lo que son los días jueves, de 8 a 9 y de 9 a 10, por la tarde a las 15:30 y a las 16:45, y los viernes de 14 a 15 y de 15 a 16. ¿Sí? Esos son los horarios que después yo voy a dividir, ¿sí? Para comenzar con los prácticos.
¿sí? Esta semana no hay práctico y la semana que viene se comenzaría a partir del día jueves. Todos los prácticos van a ser posteriores a mi teórico. ¿Está? No va a haber ningún práctico antes de lo que yo dije el teórico. La idea es que ustedes vayan al teórico sabiendo ya cómo poder manipular ese equipo y teniendo las nociones básicas del mismo equipo. ¿Sí? Yo lo que hago mucho hincapié, bueno, los que me han tenido en este primer cuatrimestre en fisioterapia 1, es que toqueten. Yo siempre les digo, prendan, apaguen el equipo, metan mano, pruébense, saquen, pongan, ¿sí? Es la única forma que nosotros tenemos de poder aprender a manipular un equipo. Es necesario que nosotros sintamos lo que transmite el equipo para que nosotros después podamos contarle al paciente qué es lo que se siente. Si nosotros no lo probamos, ¿qué le vamos a relatar al paciente? Y no sé, no sabemos. Sí, pues le vamos a relatar teoría, pero nada más. Entonces, el equipo no se va a romper salvo que yo lo agarre y lo tire al piso. Entonces, vamos a dar mucho de electricidad, mucho electrodo, ¿sí? Entonces yo necesito que ustedes metan mano en el equipo todo lo que puedan. ¿Está? Y si hay momentos donde no le alcanzó la hora, y bueno, ya buscaremos otro momentito de poder hacerlo. ¿Está? O nos quedamos un poquito más acá, lo vemos. ¿Está? Pero me gustaría que después de cada práctico, ustedes salgan sabiendo cómo manipular ese equipo. ¿Estamos? Bien. Bueno, eso habla ahí de los cuestionarios evaluativos, que era lo que yo recién le decía, que eran esos pequeños parcialitos. Y con respecto a los parciales son 2 parciales con sus respectivos recuperatorios. Y lo que hago yo es un parcial escrito multiple choice, y el que pasa ese parcial escrito pasa en práctica. ¿Sí? En Fisio 2 se toma teoría y se toma práctica. ¿Sí? O sea, vamos a tomar el choice, los que pasan el choice, vamos al aula de fisio y se hacen 2 o 3 preguntitas en la parte práctica y ya estamos. ¿Sí? Pero es súper conveniente también evaluar la destreza de ustedes con el equipo. ¿Ah? Bueno, con respecto a los módulos, vamos a dividir a la fisio 2 en 5 módulos. Tenemos el módulo de electricidad, que es lo que vamos a comenzar viendo ahora. Con respecto a la electricidad, nosotros lo que damos es una introducción a la electricidad. Ustedes ya vieron, sin querer, electricidad, porque todo equipo que vieron en fisioterapia 1 se genera por medio de la electricidad. Entonces yo lo que quiero es tener bien claro algunos conceptos que seguramente ustedes ahora cuando yo arranque me pueden llegar a ayudar a dar este teórico, diríamos, porque son conceptos muy básicos, pero que está bueno que ustedes lo sepan. Corriente galvánica y Onto, ¿sí? Esos 2 equipos están muy relacionados entre sí. Ahí haríamos el primer parcialito. Después tenemos el módulo 2, donde tenemos la corriente TENS, el MEF y las corrientes diadinámicas. Con respecto al MEF, dentro de lo que es la cátedra, los únicos que aplicamos, hicimos, diríamos, la especialización en MEF, es Matías Gili y yo. Así que la idea con respecto al práctico de eso es que todos puedan verlo, no únicamente los alumnos de Matías. Así que vamos a hacer 2 talleres, donde ese día los que le toquen hacer el teórico se van a quedar un poquito más y nos vamos a ir al gimnasio de rehabilitación y nos vamos a separar, y voy a pedir la ayuda de Silvio Sosa también, que hace MEP acá en Villaguay, para que nos dividamos en grupos y podamos verlo. Al teórico siguiente, por más de que demos otro teórico, vamos a hacer lo mismo con la comisión que haya estado en casa. ¿Está? Eso igual yo se los voy a ir avisando. Me interesa que lo vean porque es una técnica muy moderna que se está usando mucho ahora y que está bueno, ¿sí? Equipos de MEP en la facultad no hay, así que vamos a utilizar los equipos propios nuestros. Equipo, digo yo, una cosita así. Y bueno, y necesitamos una agujita de acupuntura y demás.
Así que bueno, previo a hacer ese práctico también voy a hacer unas preguntas sobre las agujas, porque bueno, el año pasado tuve un inconveniente con una alumna que se desmayó en el práctico, pero bueno, tenía mucho miedo a las agujas, entonces bueno, cuando hagamos este práctico vamos a tener una charla introductoria, ¿sí? Y el que no le gusten las agujas, bueno, lo dejamos fuera del salón, vemos, llamamos a la ambulancia y la tenemos afuera por la duda. Una vez más ese susto, no, por favor, que no la agarré, encima no llegué a agarrarla. Bueno, el módulo 3, ahí empezamos con todo lo que es fisiología muscular. No lo vamos a ver la fisiología muscular, sino que vamos a dar un repaso y todo lo que son las corrientes estimulantes, ¿sí? Todas las corrientes rusas, australianas e interferenciales. Después, en el módulo 4, vamos a dar todo lo que son las lesiones nerviosas, lo diagnóstico, es decir, cómo nosotros podemos diagnosticar una lesión por medio de un equipo de estimulación selectiva y también la facilitación neuromuscular. ¿Sí? Y el último módulo es un módulo donde vamos a ver lo que es radiofrecuencia y vamos a ver ondas de choque. Radiofrecuencia tenemos una, así que también es medio complicado hacer el práctico. El año pasado hice yo un teórico práctico acá. Y onda de choques, hasta el día de hoy no tenemos y no sé si en el momento lo vamos a tener por un poco, que eso conlleva. Una onda de choque hoy, no sé, ya le perdí el costo. Así que no sé. Imposible tenerla. Pero está bueno porque es también un equipo que se volvió a usar ahora. Y bueno, es importante que al menos ustedes tengan conocimiento del mismo. Bien, creo que ahí terminamos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí? O sea que los parcialitos, profe, van a ser más o menos cada 3 semanas. Más o menos. Yo igualmente la semana anterior yo les voy a ir avisando. Lo que no dije de los parcialitos es que nos tenemos que también poner de acuerdo entre nosotros, diríamos, cuándo realizarlos, porque generalmente no los hago de manera presencial, porque como le dije, no es un parcial, sino que es una también evaluación de ustedes, diríamos, para ver cómo van, y nos vamos a tener que poner de acuerdo de antemano cómo realizarlos en el horario, más que otra cosa, en el horario en el día. Si ustedes más o menos todos concuerdan en un día y un horario, para mí sería genial y lo dejamos como fijo, como para ya decir, bueno, este día y este horario, al momento de hacer el parcialito, ya es el que vamos a utilizar. Para mí es exactamente lo mismo, porque yo lo voy a colgar, diríamos, en el campus, y lo voy a activar ese día y ya está. Entonces, por ahí estaría bueno que ustedes me propongan a mí, yo no tengo problema en eso, me propongan a mí un día y un horario, puede ser a la tardecita, cuando ya se desocupen, eso no hay problema, ¿sí? Porque por ahí durante el día están yendo y viniendo, entonces podemos poner un día fijo y lo dejamos ahí, ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Qué dicen? Quedó clarísimo, ¿no? La cosa. ¿O es el frío? No. Bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que es electricidad. Antes de pasar a la siguiente página, me gustaría saber qué es lo que ustedes hoy por hoy entienden por lo que es electricidad. Es un flujo de electrones, es decir, que es como la manifestación eléctrica de los electrones, exactamente, bien. Y con respecto a nosotros como kinesiólogos, como fisioterapeutas, quizás a nosotros nos interesa más, nos interesa esa definición, pero a su vez
puede llegar a interesar qué otra cosa con respecto a lo que es la electricidad. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos, diríamos, cuando nosotros hacemos un equipo de fisioterapia? Un estímulo, o sea, lo que vamos a un objetivo específico, ¿sí? Entonces, nosotros en realidad, cuando hablamos de electricidad, no solo nos importa ese flujo de electrones, sino también cuando esos electrones se comienzan a mover, se transforman en iones y se van a las diferentes disoluciones para generar algún tipo de reacción, ¿sí? Eso es lo que nos interesaría a nosotros como fisioterapeutas, ¿sí? Bien. Pasalo nomás. La primera dice eso, así que... Bien. Sí. Nosotros tenemos que ir un poquito para atrás y acordarnos, diríamos, que la materia estaba formada por moléculas y esas moléculas a su vez por átomos. Y átomo era, obviamente, la porción más pequeña de lo que era esa materia. Y tenemos que tener en cuenta que ese átomo estaba compuesto por algunos componentes que ustedes me imagino que lo saben, diríamos, pasala. Nosotros teníamos el átomo donde estaba compuesto por un núcleo y por lo que era una corteza. En el núcleo encontrábamos los protones con carga positiva y los neutrones neutra, y estos se encontraban fijos a nivel de lo que es el núcleo, ¿sí? Y alrededor, diríamos, de ese núcleo, teníamos la corteza, pero esa corteza tiene como unas órbitas donde pegadas, ¿sí? Pegadas, adheridos a esas órbitas, teníamos a los electrones. Esos electrones son los que tienen carga negativa. Ahora, esos electrones son aquellos que se mueven, o sea, que están móviles a nivel de lo que son esas órbitas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien, la próxima. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que el átomo, diríamos, eléctricamente es neutro, necesita de ciertas fuerzas externas para que esos electrones, diríamos, empiecen a mover y se conviertan en iones, ¿sí? Todo ion que tiene, digamos, todo ion que gane electrones va a tener una carga negativa y se va a llamar anión, y todo átomo, diríamos, que va a perder electrones, va a ganar, que va a ser cargado positivamente y se va a llamar catión. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, bien, sigamos. Ahora, dentro de las formas de electricidad, nosotros tenemos dos tipos. ¿Sí? Esto también lo deben haber oído ya varias veces. Una forma estática y una forma dinámica. Esto va a estar todo en el campo por si el tema de la escritura se le quedan atrás. Todo esto sube. ¿A qué llamamos nosotros electricidad estática? No lean ahí. ¿A qué llamamos? ¿Qué ejemplo muy normal vemos nosotros muchas veces en el día a día de una electricidad estática? ¿Nunca se sentaron adentro del auto y cuando salen del auto y quieren agarrar el picaporte y le da una descarga? ¿Nunca fueron caminando y quieren agarrar el picaporte de las puertas y les pega un nerv? ¿Sí? Bueno, eso es una descarga de la energía estática. ¿Por qué? Porque la energía estática es un fenómeno que se produce cuando hay un acúmulo de esas cargas eléctricas sobre la superficie de un objeto. Ahora, cuando ese objeto cargado eléctricamente se pone en contacto con otro que tiene una carga neutra, ¿qué pasa? Se genera una diferencia de potencial y hace esa descarga. Todo eso pasa cuando ustedes agarran un picaporte o una manija, o les ha pasado con el roce del globo con la cabeza, ¿se acuerdan?
empiezan a parar el pelo, o que rozan el globo y lo ponen cerca de papelitos, y en los papelitos se cargan, se le pegan al globo. Eso es todo porque se genera un acúmulo de electrones en la superficie del objeto. Ya sea ya sea por fricción, ya sea por contacto directo, pero ese material se carga de manera que al ponerse en contacto con otro que no está cargado, necesita descargar. ¿Sí? Así que ahora cuando vayan y sientan eso, digan que descargaron energía estática. Y la dinámica es otra cosa, porque en la estática no hay un movimiento de electrones. En cambio, en la dinámica sí. Que cuando el ion, ya cuando el electrón se transforma en ion y empieza a circular, diríamos, por las distintas soluciones, y se encuentra con una fuerza electromotriz, ¿qué es la fuerza electromotriz? Por ejemplo, ¿qué puede ser una fuerza electromotriz? La biofísica. Sí, o un circuito, ¿sí? Un circuito eléctrico. ¿Qué pasa? Con esos iones empiezan, diríamos, a tomar más electrones o soltar electrones, generando una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre una corriente estática y una dinámica es que en la estática no hay un flujo de electrones, en cambio en la dinámica sí hay un flujo de electrones, movimiento de electrones generándose una corriente de electrones. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Bien, es muy divertido esto, pero bueno, no importa. Van a venir cosas mejores. Bien. Nosotros dijimos hoy que teníamos el núcleo y que teníamos la corteza. ¿Sí? Que en esa corteza teníamos esos electrones, ¿sí? Esos electrones que estaban móviles, ¿sí? Esos electrones, para poder conducir, digamos, la electricidad, necesitan saltar de un átomo al otro, ¿sí? ¿Y cómo van a saltar? Van a saltar de la órbita más externa hasta la órbita más externa del otro átomo, en el lugar que dejó vacío ese electrón que saltó anteriormente hacia el otro. ¿Sí? Es como que van haciendo un salto de átomo en átomo, generando esa corriente. ¿Ah? Y los de segundo orden se producen también por esto que hablábamos recién, ¿sí? Por esta capacidad, digamos, de los iones de ir caminando o yendo por las disoluciones eléctricas, generando ya esa corriente y provocando diferentes ya reacciones químicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos ya de un ion que se encuentra en una disolución, ya sí o sí ese ion va a producir algún tipo de respuesta química seguro. ¿Está? Bien. Esto lo deben haber visto. Nosotros, es fácil, son dos dibujitos muy fáciles de poder entender. Cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica, hablamos de flujo nuevamente de electrones, ¿sí? Pero esta corriente, dentro de su clasificación más grande y más amplia, ¿sí? Tenemos la corriente continua y la corriente alterna. Que si ustedes ya lo ven en los dibujos, se dan cuenta. ¿Qué característica tiene? Si ustedes miren, porque la idea es que este año también puedan empezar a leer estos gráficos. ¿Sí? ¿Está? ¿Para qué necesitamos leer nosotros gráficos? Para poder entender cómo cada una de las corrientes que nosotros vamos a utilizar este año se generan, ¿sí? Según su frecuencia, su intensidad y demás. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por lo básico, que es una corriente directa y que es una corriente alterna. Si ustedes lo ven así, ¿qué me pueden decir de lo que es la corriente continua? Es un flujo. Va en una misma dirección, es un flujo constante, perfecto, perfecto. Es decir, que no tiene descansos, ¿sí? Perfecto. Ahora, en relación a la corriente alterna, ¿qué podemos decir?
Tiene un periodo positivo, tiene un periodo negativo, es decir, que tiene un flujo cambiante, ¿sí? En cambio, la otra es un flujo constante. Siempre que nosotros veamos una corriente alterna, la vamos a ver dibujada de esta manera, en forma de ondas sinusoidales. ¿Sí? Esta palabra de ondas sinusoidales también la van a empezar a escuchar bastante seguido en fisioterapia 2. Entonces, arranquemos con continua y arranquemos por alterna, y si tenemos claro estos dos, ahí seguimos. Ahora, esta corriente alterna tiene también ciertas características. Otra. No sé por qué puse algo así. Bueno, tenemos el ciclo, ¿sí? Que el ciclo es la cadencia de una onda completa. ¿Así estamos? ¿Qué es la cadencia de la onda completa? Es del momento, el Parkinson, y con esta gomet. Bueno, llevan levantando pacientes, por decir. Ya me perdí. Bueno, el ciclo es la cadencia de la onda completa, ¿sí? Entonces, cuando hay una cadencia de onda completa es desde el momento que arranca al momento que termina y que vuelve a arrancar otra. Entonces, la cadencia, el ciclo es desde que empieza hasta que termina, ¿sí? A nivel de los 360 grados. Eso sería lo que es un ciclo, ¿sí? Otro. El periodo es el tiempo que a nosotros nos lleva poder realizar esta cadencia de onda completa. ¿Está? Bien. Vos viniste a trabajar. La amplitud. Ustedes ya vieron algunas de estas cosas en la fisioterapia 1. Si nosotros tenemos este ciclo, ¿esto qué será? Exactamente. Exactamente. Es la intensidad, diríamos, del ciclo. ¿Está? Siempre que nosotros veamos esto, nosotros tenemos intensidad, tiempo. ¿Está? Entonces, si nosotros lo vemos ahí, esto, que es acá, a mayor intensidad, baja. Y a menor intensidad, ¿Cuál es la intensidad? acá. ¿Lo ven allá? Creo que no se ve, no. No sé. Entonces lo que dice ahí amplitud sería la intensidad. Es la intensidad. ¿El mouse lo ven? ¿El mouse lo ven? Sí, ahí sí. El mouse sí. Donde dice amplitud, eso sería la intensidad. ¿Estamos? Sí. Ah, exacto. Bien, sigamos. Y la frecuencia, a ver, frecuencia, tanto intensidad como frecuencia, ustedes ya lo dieron en la fisio 1. Cuando hablábamos de frecuencia, hablábamos de qué. ¿Cómo? La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que nosotros podemos tener. Fíjense que en un segundo, cómo varía la cantidad de ciclos al aumentar la frecuencia. O sea que a mayor frecuencia, mayor cantidad de ciclos. ¿Sí? Nosotros usamos muchísimo en la fisioterapia 1 lo que fue la intensidad y la frecuencia. Ahora, ¿por qué lo usábamos? Sí, porque en el libro decía la intensidad era tanto y la frecuencia era tanto. ¿Está? Entonces, ojo con esas cosas. Yo en el práctico muchas veces les decía esto. Ustedes están usando esta intensidad y esta frecuencia, pero ¿por qué lo usan? ¿Qué tiene que ver la intensidad y la frecuencia en relación al paciente? ¿Yo a él le puedo poner una intensidad igual a ella? Y no sé, depende. ¿Qué tengo que hacer para saber qué intensidad y frecuencia colocar a un paciente? Más allá de eso. Más allá de eso. Y más allá de eso también, ¿qué tenemos que hacer? Bien, y dentro de lo que queremos tratar, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Primero, ¿qué efecto tiene? O sea, ¿qué efecto tiene? Primero, principal, saber qué es lo que genero con el equipo. ¿Sí? Ajá, ¿qué más? El estado del paciente. El estado del paciente y a qué te referís con estado del paciente. Y no sé, dependiendo de qué aparato le aplicás, Ajá. el estado de la página. La sensibilidad para el sistema. El tiempo de recuperación. La sensibilidad. La sensibilidad, ¿sí? Depende de qué equipo, ¿sí? Porque si yo coloco una magneto, la sensibilidad medio como que ni, ahora si estoy con la corta y tiene una anestesia y estamos actuando, decíamos, porque seguramente te va a decir que no siente y le vamos a empezar a subir la intensidad y lo vamos a terminar quemando, ¿sí? El estado de la piel. El estado de la piel. ¿Y el estado de qué más? Es algo fundamental cuando nosotros vamos a aplicar un equipo de fisioterapia. La patología. Es lo mismo aplicar una misma frecuencia e intensidad a él que está en una etapa crónica de la patología y a ella que está en una etapa aguda. No. Entonces, siento bien cuando responden de calle. Entonces, primero y principal, ¿sí? Lo que tenemos que hacer de acá en adelante es hacer una buena evaluación y una buena semiología al paciente. No es porque yo soy profe de semio, pero yo los voy a hinchar un montón con este aspecto. ¿Está? ¿Qué es lo que hago primero? Para eso lo tuvimos el año pasado, no es que está puesto así, porque está puesto así, ¿sí? O sea, ¿qué hago primero? A todo paciente, cualquiera sea de los pacientes, se le hace una buena semiología. De ahí veo en qué etapa de la patología está el paciente, y de ahí veo qué es lo que quiero lograr con el paciente, y de ahí veo qué equipo tengo para poder lograr lo que quiero. ¿Entienden? ¿Ah? ¿Qué me pasaba el año pasado? Usábamos la magneto, ¿sí? Usamos todos los magnetos. Ahora me imagino que todos pusieron el tratamiento del dolor en la programación. ¿Alguno lo armó al programa? ¿Alguien más armó el programa? Cuando ustedes colocan tratamiento del dolor en el magneto, ¿dice dolor agudo, subagudo, crónico? ¿Entienden lo que voy? Entonces, yo no puedo poner un programa donde yo no sé si estamos en una patología aguda, subaguda o crónica. ¿Está? Ahora, si yo corroboro que esa intensidad armada previamente por los ingenieros del equipo corresponde para un dolor agudo, y sí, voy a ir al programa del dolor. Si no lo corroboro, no, lo armo. ¿Entienden? No es lo mismo, y los efectos no son los mismos. ¿Ah? Eso genera diferentes intensidades y frecuencias. Y dependiendo del estado de la patología, las intensidades y las frecuencias cambian. Sí, por lógica cambian. ¿Estamos? ¿Vamos ahí? Bien. Bueno, y la polaridad, lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Siempre vamos en la corriente alterna, siempre vamos a tener un polo positivo y un polo negativo, y en los electrodos también tenemos tan diferenciado lo que son polos positivos y polos negativos. Todos los electrodos que vamos a utilizar van a ser así, excepto el de las corrientes interferenciales, que vienen de otros colores, pero después del resto, que no quiere decir que no tengan negativo y positivo, sino que vienen de otros colores por algo que ya lo vamos a ver. Pero si no, después siempre va a ser positivo y negativo, rojo y negro. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Es cortito. Bueno, dentro de lo que es los efectos de la corriente eléctrica, nosotros tenemos lo que son efectos generales y los efectos locales. ¿Sí? Si nosotros aplicamos una corriente eléctrica, lo primero que vamos a ver es, en toda bibliografía va a aparecer el efecto térmico. ¿Por qué va a aparecer el efecto térmico?
con la corriente eléctrica. Porque el flujo mismo de la corriente eléctrica por medio del efecto Joule, creo que lo estudiaron el año pasado, genera, diríamos, un aumento de la temperatura, ¿sí? Transformando esa energía eléctrica en una cinética y por lo tanto en una calórica. ¿Está? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el efecto Joule? ¿Eh? ¿Era el de fricción? A ver. ¿Cómo era el efecto Joule? ¿El de fricción? Bueno, pero ¿qué decía el efecto Joule? Se lo está buscando en el Google. Sí, o sea que la energía calórica que genera una corriente eléctrica está directamente proporcional a la resistencia que el conducto, diríamos, genere sobre esa corriente y también sobre el tiempo de paso de esa corriente. Eso habla el efecto Joule, dado en fisioterapia. ¿Está? No dado en bueno, el magnético. Otro tema, el magnético. Bueno, el magnético, hablando de magneto, viene el efecto magnético. ¿Qué tenía la magneto en particular? Vieron que la magneto en realidad, el efecto calórico no era un montón. ¿Sí? No es que nosotros aplicamos la magneto para decir, bueno, necesito calor en el paciente, voy a la magneto. No. ¿Sí? La magneto es la que ponemos, nos podemos ir a tomar mate y el paciente no se va a quemar. ¿Está? ¿Sí? Salvo que lo combinemos con otra cosa. Entonces, ¿cómo estaba formado? ¿Cómo era el mecanismo de producción de la magneto? Sí, el campo magnético está así, armado en dos polos. Pero en sí, el equipo en sí. Sí, pero ¿qué es lo que genera adentro? ¿Qué es lo que tiene adentro? ¿Cómo es el conductor adentro? ¿Tiene forma de qué? De espiral enrollado, ¿sí? Esa forma de espiral enrollado junto con este campo magnético, digamos, va a generar ¿qué? Un campo conectado a la electricidad que genera un campo electromagnético, ¿sí? Donde este campo electromagnético se va a dar por un fenómeno de inducción magnética, ¿sí? Donde la corriente va a ser una corriente inductora y donde la resultante de todo esto va a ser una corriente inducida, ¿sí? Pero todo viene de mecanismos de producción por este conducto que tiene en forma de espiral apoyado, ¿sí? También de los poros y demás, pero todo ese conducto conectado, sumado a la electricidad, nos da ese campo electromagnético, que después, bueno, genera un montón de otros beneficios, pero el calor también está ahí, en menor, muy menor. ¿Vale? Bien, y el químico se da, por lo que hablábamos hoy, por estos mismos iones que hablábamos hoy, que comenzaban a moverse en las distintas disoluciones y empezaban a generar diferentes reacciones químicas. Que eso después, en cada uno de los equipos, vamos a ver qué reacciones químicas van a generar en cada uno. Que ahí se viene después lo complicado. Y dentro de los locales también tenemos primarios y secundarios. Los primarios, también tenemos los térmicos y los químicos. Cuando hablamos de locales, hablamos de un efecto ahí. Es decir, donde pusimos el equipo lo hizo ahí, ¿verdad? No tiene otra consecuencia, sino que es ahí. Entonces, generalmente el térmico se ve en aquellas corrientes de alta frecuencia, como por ejemplo, ¿quién? Ahí vamos con el... Lo recorta es un equipo de alta frecuencia que genera un calor muy intenso y que ese efecto del onda corta, ya se mezcló con aquello uno, pero no importa, ese efecto, diríamos, del onda corta va a depender mucho de la resistencia del tejido
que tenemos subyacente. ¿Sí? ¿Ah? No es que aplicamos una corta y en todos lados vamos a tener el mismo efecto. Láser también puede ser. Láser. Láser, lo que pasa es que el láser es bien, diríamos, puntual, no genera tanto un espero. Bueno, sí, hay láser de alta presión. Pero es local. Es local, bien puntual, lo llamaría yo. ¿Sí? Ustedes siempre se acuérdense que el láser, cuando ustedes le digan qué equipo ustedes pueden utilizar porque el paciente tiene un dolor ahí bien puntual, láser. No hay opción. Es un equipo que igualmente muchos ya no lo van a ver. Yo lo apliqué 3 veces. Y en un consultorio que no era mío cuando recién me recibí. Y saqué cuenta para atrás. O sea, nunca lo compré tampoco. Pero ¿qué pasa? También depende del objetivo de tu profesión, diríamos, qué es lo que querés hacer. ¿Sí? No es que vamos a tener todos los equipos que estamos viendo acá en el consultorio. Ojalá pudiéramos. Pero para eso no lo vas a utilizar. ¿Sí? Entonces, una vez que se reciban, van a ver qué es lo que ustedes van a necesitar. ¿Tá? Después tengo unos caballitos de batalla que siempre están en el consultorio, pero bueno. Y el químico, también, este químico habla también de estos iones, pero no solo, este químico habla específicamente, diríamos, de las reacciones que van a producir a nivel de lo que es la membrana celular y todos los tejidos también subyacentes. Y por último, el secundario siempre va a venir como consecuencia, en segundo lugar, al térmico, ¿sí? El térmico genera ese calor y después vamos a tener como consecuencia algunos otros efectos a nivel de cada uno de los sistemas, ¿sí? O sea, ese efecto térmico a su vez de producir un efecto local va a generar como consecuencia de eso efectos sobre los diferentes sistemas, ¿sí? Eso lo vamos a abordar mucho más detallado más adelante. Ya queda poquito, no se me pasa. Sí. Bueno, esto también es importante de saber que son las magnitudes, o sea, son pequeños conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que es la electricidad. La polaridad, otra vez viene la polaridad, creo que hablamos desde dijimos corriente alterna, que siempre vamos a tener una polaridad positiva y una polaridad negativa, aunque la materia siempre trata de mantenerse equilibrada con respecto a la polaridad. Entonces siempre va a tratar de generar un flujo de electrones de donde hay mayor cantidad a donde hay déficit, ¿sí? ¿Tá? Pero necesitamos, diríamos, de esa doble polaridad. La carga eléctrica es la cantidad de electrones que pasan en un determinado momento. La diferencia de potencial es esa fuerza impulsora que hace que esos electrones, diríamos, pasen de una zona de mayor cantidad a menor cantidad, como lo que pasaba hoy cuando agarrábamos el picaporte. Es decir, nosotros cargados eléctricamente esa diferencia de potencial hace que nosotros le descarguemos a la zona para tratar de equilibrarlo. Siempre la materia va a tratar de equilibrarse. Si yo estoy muy cargada y toco esto, que es neutro, automáticamente va a tratar de llevar de donde tengo más a donde tengo menos. ¿Se entiende? Bien. La intensidad, ¿qué va a ser? La cantidad de electrones que pasan en un determinado momento. La resistencia, si yo resisto algo, es la posición del flujo, exactamente es la posición de la materia al paso del flujo de electrones. La potencia, cuando nosotros aumentábamos la potencia, sí, entonces nosotros si vos les ponés mayor estímulo, ¿qué haces?
Esa es otra cosa. Es la cantidad de carga eléctrica que nosotros tenemos en ese momento. Es la cantidad de potencia que nosotros tenemos en ese momento. La densidad de energía, ahí nosotros lo vamos a usar, sobre todo lo que es la corriente galvánica, es la cantidad de energía que nosotros le vamos a aplicar a ese equipo para que pase al paciente según la superficie que nosotros vamos a utilizar, según el electrodo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos electrodos grandes, electrodos pequeños. No solo esos electrodos están porque ahí tengo un lugarcito pequeñito para poner, tengo uno grande, no. Cuanto más chico es el electrodo, mayor que. No, al contrario, concentración de electricidad. Entonces, no nos va a importar acá únicamente, le tengo un rayo, entonces necesito un electrodo grande, o le tengo que hacer trapecio, entonces no. Hay equipos que vamos a utilizar que va a depender del electrodo por la densidad de energía que nosotros vamos a aplicar según la superficie, ¿sí? Y la impedancia es la resistencia o el parate que le hace a la corriente eléctrica, pero el mismo conductor, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos hasta acá? ¿Entendió? Bien. Bueno, y para terminar, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, esto tampoco es necesario que se lo sepan de memoria, es algo más informativo, porque si lo leen se sabe enseguida. La conductividad, digamos que hay tejidos más conductores, semi, y algunos que diríamos que son muy conductores. O sea, aquellos que son ahí, unos que conducen muchísimo y otros que poco. ¿Para qué es necesario esto? Y porque nosotros también tenemos que saber qué tipo de tejido tenemos nosotros subyacente a lo que nosotros vamos a aplicar. Entonces, porque nosotros decimos, bueno, aplico este acá, bueno, acá se va a transferir, acá no, y acá. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener una idea como poco conductores, como el hueso, la piel, la grasa, el pelo, las uñas, los semi, la piel fina, las fascias gruesas y los cartílagos, y los tejidos conductores, obviamente la sangre, los líquidos, la linfa, ¿sí? Eso siempre va a ser tejidos mucho más conductores, ¿sí? Y por último, les dejo un cuadrito que parece sonso, pero en realidad no es tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con esto y no tenemos ni idea de lo que es. Y nos vamos al señor Google a que nos saque de la duda. Pero la idea es que ustedes sepan lo que es la carga, todo lo que dimos recién, la unidad, ¿sí?, en la que la vamos a medir, y cómo figura, porque no es que vamos a tener 2,5 amperios, vamos a tener 2,5 A, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ir agregando esta forma de esta nomenclatura para poder ver a qué nos estamos refiriendo. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna duda de lo que acabo de dar? ¿O están dormidos, hace frío o anduvimos bien, digamos? Es muy básico, es una introducción a la electricidad. Después en cada uno de los equipos vamos a ir bien. ¿Estamos? Bueno, la semana que viene los espero por acá, y los que están en casa, chicos, los espero acá a las 10 de la mañana. ¿Alguna duda en casa? No, profe. Bueno, los veo acá la semana que viene. Yo ahora voy a... Porque dividimos que una vez iban llegando más adentro. Ahora llegamos al punto que tengo acá. Yo los voy a dividir, pero lo voy a publicar
Claro, por ejemplo, depende por ejemplo, si yo, no sé, como hago un equipo que ya conozcamos, aplico metro, porque tuve una fractura, sí, lo que vamos a generar, vamos a una absorción, vamos a generar un aumento de otro brazo, de mesoplástica a nivel del sistema óseo. El secundario sería el efecto que se produce a nivel óseo, a nivel del sistema. En realidad se produce todo en conjunto, pero primero, Por ejemplo, el magnesio se había traído por el hierro de la sangre. exacto, eso es que es un conductor. La sangre sería un conductor. Bien. El líquido También. ¿Cuál es la principal diferencia? O sea, como para diferenciar qué líquido es conductor y qué es tejido, ¿no? Eso es eléctricamente comprobado ya.